Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes para todos, para todas. Vamos a dar inicio a un nuevo panel de este segundo Congreso Americano de Mediación, Negociación y Arbitraje, denominado El rol del sector público en el abordaje de conflictos. Tenemos la suerte en este panel de escuchar y de interactuar con el doctor Franklin Paniagua y la licenciada Jimena Zatakis, quienes desde su experiencia en cargos públicos nos van a poder contar un poco sobre la importancia y la incidencia del rol del Estado en el abordaje y en la resolución de los conflictos. En lo que respecta a la organización del panel y las dinámicas, por un lado vamos a escuchar a la licenciada Jimena Zatakis. Tendrá 20 minutos para poder exponer, y una vez concluida su disertación vamos a escuchar al doctor Franklin Paniagua, que también va a tener igual periodo de tiempo. Esperemos que los tiempos no nos apuren y podamos tener la oportunidad de hacer preguntas, de aprovecharlo al máximo este panel tan prestigioso. Antes de darle la palabra a Jimena, quiero contarles un poco sobre ella. Jimena Zatakis es argentina, es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, tiene más de 15 años de experiencia en la gestión de instituciones de la sociedad civil y del sector público, es asesora tanto del sector público como privado y a nivel internacional ha asesorado a la representación del Centro Carter en América Latina y a la Red de Proyectos de Diálogo Democrático para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Argentina. Fue directora nacional de Protección de Derechos y Resolución de Conflictos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Consultora, diseñó, participó e implementó numerosos procesos de diálogo y consulta pública a diferentes escalas y sobre diversos temas, y ha dictado capacitaciones, conferencias y charlas sobre prevención y transformación de conflictos, diseño y conducción de procesos participativos, negociación, comunicación, entre otros. Créanme que lo que les acabo de contar es un resumen muy pequeño de su gran currículum. Así que un gustazo, un placer. Podés comenzar, Jimena, con tu disertación. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, poder compartir el panel con Franklin y con vos como en primer lugar a Leonardo Tarani por el de la Fundación Mediar para este evento que es maravilloso. Yo no pude ver todos los paneles, pero los que vi me encantaron, y los próximos los voy a ver el plan, dado que se graba por suerte. El fin de semana voy a ver algunos que me parece que me perdí por los comentarios, parecen muy interesantes. También a Gustavo Escaf de Salta, del gobierno salteño, y a todas las instituciones, también la organización del Congreso. Bueno, en este panel, en mi presentación, quiero compartir algunas reflexiones un poco más generales a partir de los casos que yo he trabajado a cargo de estas dos que mencionaste, de gobierno, que tiene el objetivo, por un lado, una de ser el organismo que ejecutaba las políticas destinadas a pueblos originarios en el país, y la otra que trabajaba en lo que tenía que ver con protección de derechos y resolución de conflictos. Quiero tocar 4 temas que es algún elemento de contexto que cuenta la de lo que es la escena pública actual, analizar y un poco con ustedes lo que para mí suele ser la respuesta estatal frente a este escenario público complejo, por qué es importante fortalecer el Estado en el abordaje de los conflictos, y por último, toque un poco de aquellas cosas que son esenciales desde mi punto de vista para que el Estado pueda generar, pueda desempeñar este rol básicamente de abordaje de conflictos. Respecto al primer eje, que son los elementos de contexto que hemos visto en muchas de las presentaciones en medios de congreso, pero que a mí me interesa, destacar
y resaltar Jimena, estos tres. Jimena, ¿Me escuchan? mil disculpas, Jimena, pero me avisan que se te está escuchando bastante entrecortada. ¿Podrías fijarte bien las conexiones del audífono? Dale. Bien conectado. Ahora. Bien, bueno, a ver, probemos. ¿Se escucha Continúa. bien ahora? Dale. Más lento. Bueno, como les estaba, que hay algunos elementos de contexto que para mí es importante resaltar. El primero es la expresión de esta gran diversidad en la escena pública, que hoy son identidades que tienen algunas demandas, algunas necesidades que implican de mayor participación y de reconocimiento de derechos. Hemos visto mucho en los últimos meses, la pandemia, durante la pandemia, de todo lo que tiene que ver con la expresión de movimientos contra violaciones de derechos humanos, digo, Ni Una Menos, el Black Lives Matter ahora en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con el movimiento, la significación respecto de lo que produce en el mundo. Ayer veía uno de los paneles con el tema de los pueblos de los derechos originarios. El panel presentaba un poco los mecanismos de resolución de conflictos que tienen los diferentes pueblos y esta situación en la cual ellos comentaban de cómo los conflictos se generan por las imposiciones que ellos perciben que tienen desde los estados y la falta de reconocimiento de instituciones, a sus métodos de resolución de conflictos, a sus tradiciones y a sus sistemas de autoridades. Los nuevos desafíos ambientales que están instalando cada vez más la necesidad de pensar en otros modelos de desarrollo y de construir unas formas de producir, de consumir y de vivir en sociedad. Las crisis políticas que se dieron en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos, para mencionar algunas. Bueno, toda esta complejidad que aparece en la pública y que a veces muchos tenemos varias de estas identidades o nos sentimos interpelados por varias de estas identidades, de que hay un escenario público diverso, heterogéneo, complejo, que a veces se percibe las sociedades más fragmentadas, más polarizadas, política e ideológicamente, pero desde todo esto requiere que el Estado aborde todo lo que es la conflictividad pública de una manera diferente. Después, el segundo elemento son los nuevos espacios y los canales de participación y visibilización. Acá se ha hablado de esto, está asociado fundamentalmente con las nuevas tecnologías de información y de comunicación, las redes sociales, internet, los nuevos medios, todo lo que permite y facilita el intercambio, la acción entre actores, coaliciones, permiten que haya más visibilidad de las demandas no satisfechas, más visibilidad de las situaciones de violaciones de derechos. En muchos casos tienen todo esta particularidad, esto que es positivo, las redes y la democratización en términos de acercar las demandas que tiene Internet, pero también que producen una aceleración en la escala de situaciones de conflicto. Esto es un desafío mucho más fuerte para la gestión, que no solo debe dar, sino que lo debe dar de manera más rápida. Otro punto también es la falta de respuestas del Estado, produce que estas demandas se expresen con más frecuencia en ámbitos internacionales, en la Comisión o en la Corte Interamericana, en la Haya, en la ONU, y terminan internacionalizando conflictos que son locales. Todo esto, este escenario complejo, nuevos canales para expresar las demandas, requieren de abordajes integrales. La idea es que el rol del Estado es central, el rol regulador, el rol disciplinario, institucionales, intersectoriales y en muchos casos interculturales es muy importante. Para eso es necesario repensar el Estado. Yo no hablo mucho de la palabra modernización porque la verdad es que tiene toda una connotación y además no es suficiente para describirlo, pero el Estado se tiene que ayornar, el sector público se tiene que ayornar para realmente dar respuesta a esta cosa. Ya pasando a la segunda filmina, que es importante, que es muy complejo, él desempeña un rol que para mí, en mi experiencia, vi que la respuesta estatal tenía determinadas características
que por eso requerían o requieren de alguna manera que ese rol sea fortalecido. El Estado, acá hay 4 puntos sobre los cuales me quiero detener. El primero es que el Estado tiene etapas de crisis en lugar de desarrollar estrategias preventivas. Todos los que trabajamos en resolución de conflictos, esto es como mantra que queremos dar de transmitir y que tratar de que se entienda. Queremos intervenir en una situación de conflicto en escala violenta, intervenir en fases tempranas. Uno cuenta con otros recursos, cuenta con, no tiene que trabajar sobre las consecuencias, sobre los impactos, sino que puede trabajar con otras estrategias mucho más activas y que no requieran reparaciones. El Estado, el segundo punto, es que suele ser lenta, reactiva y difícil de coordinar internamente. Esto en muchos estados es un gran problema, porque tiene que ver tanto con política, tiene que ver con cuestiones de propia estatal, de cómo son, digamos, de cómo en general, de esta pensada, de que a veces tiene millones de áreas que a veces no interactúan entre sí, que tienen empleados que a veces no están formados para esto y que se pretende que dentro de área de desarrollo de función y preparar y no tienen la posibilidad de prepararse. Los recursos de cualquier tipo, muchos pasos, muchas aprobaciones, a veces se toma conocimiento de manera tardía. También los cambios de gestión, obviamente una de las características y de los beneficios y de los valores centrales que tiene la democracia es la del poder, pero esto impacta en la continuidad de las políticas, esto impacta en cómo se acomoda toda estructural cada vez que la gestión cambia. Y también, por supuesto, están las capacidades de articular entre los diferentes sectores del Estado, que a veces hay cuestiones vinculadas a personalismos o a no querer coordinar o a no identificar la necesidad de coordinar, que llevan a que de alguna manera esto se dificulte un poco más. Hay otros eventos que es importante destacar, que es que el propio accionar del Estado puede estar generando potencial violaciones de derechos, que a veces hay áreas que desarrollan determinadas políticas y no han hecho un análisis adecuado respecto a qué impacto pueden generar las políticas. No sé si me escuchan, ¿no? Sí. Sí, se te escucha. Perfecto. Cortado. Sí, muy bien. Bueno, en este caso, gracias. Hay áreas que por ahí, no sé, un área energética desarrolla un proyecto de energías renovables, ese proyecto no ha tenido una consulta adecuada al interior del propio con el área indígena y no se identifica la necesidad de desarrollar procesos de previa libre informada. A veces el propio accionar del Estado genera una vulneración de derechos, a veces incluso sin intencionalidad de hacerlo, lo desconoce. Y en otras oportunidades sí tiene que ver con el cuarto, que es cuando es deficiente o no la intervención estatal, sí tiene que ver con la cuestión política, que en muchas oportunidades y cargo políticamente de un gobierno, de una gestión, identifica que el costo en el cual se da una situación de conflicto, el costo político a asumir por su parte no es conveniente. Entonces hace que esa respuesta estatal sea ambigua, sea escasa o sea nula. El cálculo político suele estar influido, la percepción que tiene el político respecto a la imagen que, digamos, le puede generar públicamente, pronunciarse a favor o en contra o, digamos, pronunciarse de manera acabada sobre una situación, sobre todo en contextos electorales, ¿no? Y en países como el nuestro, en Argentina, que tenemos elecciones cada 2 años. Pasando ya al punto 3, la filmina 3, de por qué es importante fortalecer el rol del Estado en el abordaje de conflictos. Acá estoy tratando de apurarme porque no quiero tomar tanto tiempo, quiero tratar de tiempo. Hay 4 que me interesa destacar, que es presentar las escaladas de violencia que pongan en riesgo la integridad de las personas o la gobernabilidad del país. Acá, para claro, recientes, pero hay un caso de varios años en Argentina, que es el caso del diálogo argentino, que se dio luego de la crisis político-institucional y económico-social del 2001,
y fue una iniciativa que se enfocando a todas las vivas de lo que es la sociedad argentina, y los sindicatos, la oposición política, digamos, la sociedad rural, todos, a trabajar en un país de la crisis que fue una crisis muy profunda que tuvimos en el país. Esto de actuar de activa, que es lo que mencioné antes, es muy difícil de ver a nivel político. La realidad es que el que piensa con cabeza política no entiende esto de si vos actuás de manera preventiva y bueno, y ese impacto no está. A ver, las situaciones sociales tienen causales, tienen una cantidad de variables que digamos, que operan, que pueden hacer que una situación vaya para otro, y visualizar a nivel político esto de estas acciones preventivas y evitaron cualquier cosa. El tercer punto es analizar situaciones complejas, identificar ventanas de oportunidad para actuar y desarrollar alternativas de abordaje. Esto es central, como les decía antes, de acuerdo al estilo en el cual intervengo en la situación de conflicto, tengo mayores alternativas para abordarlo o no. Y además, desde el Estado, de la gestión pública, uno tiene todas las áreas del Estado a disposición, tiene una capacidad de impacto real para cambiar una situación. Y esto, bueno, es central, o sea, de intervenir en etapas digamos, tempranas y con muchas más alternativas en lo que implica un conflicto. El último punto que tiene que ver con este eje es lograr un abordaje integral que dé respuesta a causas estructurales de situaciones de conflicto. Obviamente el Estado está para promover el bien común o el interés colectivo sobre los intereses particulares. Entonces, esto permite de alguna manera que el Estado, en ese rol fortalecido, pueda tener mayores capacidades de coordinación interministerial, interjurisdiccional, intersectorial, como dijimos, optimizar los tiempos, los recursos de la gestión, no estar atendiendo demandas recurrentes de manera permanente y con parches que no resuelven la situación de fondo. También implica esto de salirnos de esta lógica de lo urgente por sobre lo importante, es lo urgente y es lo importante también. Entonces, desde ese lado es importante que fortalezcamos el rol del Estado. Y pasando ya a la figura 4, que de alguna manera es importante tener en cuenta, por lo menos desde mi experiencia y la reflexión que yo hago al haber estado a cargo de estas dos áreas, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante para poder desarrollar este rol por parte del rol de abordaje del sector público, del rol de abordaje de conflicto? Y acá la realidad es que el punto 1 es central. La voluntad política es muy políticamente correcto decir que siempre falta voluntad política para tal o cual cosa. Pero es una realidad también, porque ¿qué implica la voluntad política? Y para mí, por lo menos, implica dos cosas. Primero, tiene que haber una decisión de hacer política de otra manera, y no de una forma que esté solo centrada en la construcción de poder y acumulación de poder y en ganar elecciones. También tiene que cambiar el sistema, el esquema de incentivos para construir políticamente de manera diferente. O sea, está bien que tal o cual persona que está en política quiera construir políticamente, pero tiene que haber otra forma. Porque la verdad es que si no, desde los máximos decisores, que inclusive están por encima de esas áreas de abordaje de conflicto y son los que van a expresar la voluntad de desarrollarlas, hay mucho temor siempre a perder, digamos, a esto de perder el control, el temor a abrir el juego, el de asociar esta cuestión de que utilizo o trato de resolver cuál situación con otros, con otra institución, con otro poder, con otro sector, es una forma de demostrar que estoy perdiendo poder político y puedo perder mis bases. Bueno, eso tiene que cambiar. Hay que tratar de sacar de la cabeza de los políticos esto de que prime el análisis del costo político, porque hay que revertirlo, hay que entender que hay otras formas de construir y la verdad es que la voluntad política se expresa de esta manera, se expresa realmente cambiando esta forma de construir poder.
Y hay un segundo elemento, que es que la voluntad política se tiene que reflejar como tal y se tiene que traducir como tal. Tiene que haber un apoyo político al área de abordaje de conflictos, a partir de recursos, a partir del lugar que va a ocupar en la estructura, a partir de la capacidad política real de funcionar, porque si no va a ser un área que va a ser un sello de goma, como decimos nosotros aquí en Argentina. Va a ser un área que va a ser muy linda, va a estar conformada, pero que no va a tener capacidad real de, digamos, de trabajar, de prevenir o de transformar ese tipo de conflictos. Un segundo punto es la institucionalización de los recursos. Obviamente los recursos son centrales, recursos financieros, recursos humanos, recursos de todo tipo, recursos políticos, y la institucionalización. Es central que se institucionalice el área que va a estar a cargo de esto y que no dependa de la voluntad política del mandatario de turno. La ubicación institucional es una decisión política y estratégica y refleja el peso que se le va a asignar al área, envía un mensaje al resto de las áreas de gobierno, al resto de los sectores, a los poderes, a las provincias, en nuestro caso tenemos una conformación política y político-administrativa federal obviamente igual no hay modelo único, en cada país depende del contexto, depende de los conflictos que se aborden, pero la realidad es que tiene que estar ocupando un lugar, tiene que estar alojado con rango suficiente y capacidad de articulación interministerial como para que realmente sea efectivo. Definir el área y el alcance del abordaje, el área de intervención central, la tipología de conflictos sobre los cuales se va a intervenir y los métodos de abordaje. Esto también depende del contexto de cada país, pero desde ya los conflictos públicos requieren de métodos definidos para abordarlos. A veces se fuerza a áreas de mediación a intervenir en situaciones de conflictos públicos de gran complejidad, y muchos de estos conflictos no requieren de una mediación y terminan a veces teniendo un impacto que no es el deseado sobre la situación. Entonces hay que tener una visión real, primero hay que hacer un buen análisis de conflicto, pero también hay que tener perfiles que permitan de alguna manera salirse de utilizar un método único o una herramienta única para, digamos, abordar todos los conflictos. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay algunos conflictos que son de índole meramente política y se resuelven con una negociación política. Hay otros que se resuelven con la intervención, dando intervención a alguna otra área de gobierno, a desarrollo social, por ejemplo, pero no necesariamente todos requieren de un mediador como único perfil que de alguna manera intervenga en ese conflicto. Me queda la articulación y la coordinación de instituciones y personas tanto a nivel horizontal como vertical, es otro de los ejes centrales. La complejidad de los conflictos dijimos que requiere una mirada de un abordaje integral, de que hay que vencer ese temor por parte de los tomadores de decisión de los costos políticos que puede traer a abordar un conflicto, pero también de las diferentes áreas de gobierno, de tener a otra área que me está ayudando a resolver los conflictos, me está ayudando o me está auditando, o me está marcando los errores. Entonces esto es muy importante, que quede claro que es una cuestión de colaboración, que es para que el Estado realmente cumpla su rol, que es además importante entender que es central para que la política pública tenga el impacto que desde el Estado se busca que esa política tenga. También es muy importante las redes y digamos, los procesos interinstitucionales por fuera del Estado, con la sociedad civil, con los sindicatos, con los líderes sociales, con los líderes indígenas, con los referentes políticos de territorio. Digo, todo esto tiene que haber una red muy, muy fuerte y muy grande para que realmente sea un sistema que funcione. Y el último punto de la presentación, creo que más o menos tuve en tiempo, o si no, discúlpenme, es el principio de acción sin daño. Este principio la mayoría ya lo conoce, pero parte de la premisa de que las organizaciones, instituciones y sectores pueden causar impactos imprevistos, ya sean negativos o positivos, en los contextos en los cuales intervienen. Por lo tanto,
al momento de uno emprender una acción es necesario que se analice, que se reflexione sobre los posibles impactos negativos que estos pueden tener en ese contexto. ¿Por qué? Porque me ha pasado en casos de tener que intervenir donde se dio un proceso de mediación y el proceso de mediación no había una voluntad política de que avance y el proceso de mediación generó un conflicto mucho más fuerte, una escalada de ese conflicto y unas consecuencias violentas mucho más fuertes porque no estaba hecho un buen análisis de contexto. Entonces, obviamente de la voluntad política para resolverlo. Entonces creo que este principio es central y tiene que ser algo que nos guíe a la hora de analizar un conflicto sobre el cual se va a intervenir. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hiciste en 20 minutos un paneo general impecable. Voy a tratar de ser preciso y corto para no ocupar mucho tiempo de lo que dijiste. Hablaste un poquito de los conflictos, de los problemas que has tenido que afrontar en tu experiencia desde el Estado, del sentimiento de por ahí los pobladores, los pueblos originarios de las imposiciones que el Estado, que por ahí sienten que el Estado le imponía cosas o medidas. Hablaste de los desafíos ambientales, hablaste de las crisis políticas de la región. Hiciste mención a la heterogeneidad que nos caracteriza, ¿no? En todo sentido, cultural, geográfica, en la región en sí. Hablaste de la fragmentación de las sociedades, estamos en momentos, la verdad que conflictivos y donde por ahí notamos que las condiciones actuales en algunos lugares de América agravan los conflictos. Hablaste de las nuevas formas de visibilización, que por ahí son las redes sociales, la tecnología, que tienen sus puntos positivos, pero también, si son mal utilizadas, pueden generar un agravamiento de los conflictos. Pero creo que lo más importante que dijiste y que me quedo con lo que me quedé yo, principalmente es poner en valor al Estado, ¿no? Como protagonista en la mitigación, en el abordaje de los conflictos, hacer hincapié en el tema de la atención temprana de los conflictos, de lo importante que es poder abordarlos en una fase inicial para poder mitigar los impactos negativos que pueda llegar a tener, para evitar las crisis, para evitar las escaladas de la violencia y demás. También planteaste el hecho de que muchas veces nuestros políticos, nuestros líderes, por una cuestión de no notar un rédito político a tener políticas activas, preventivas, por ahí no le dan mucha prioridad y lo errado que es esa visión, ¿no? Porque en definitiva los políticos y todos los que trabajamos en el Estado, trabajamos para hacerle la vida a la gente un poquito más tranquila y qué bueno sería que sean conscientes de por ahí no buscar el rédito político y buscar realmente lo mejor para su gente. Y también hablaste, obviamente, que algo que yo en mi trabajo lo veo continuamente, de lo importante del abordaje integral y del trabajo articulado, ¿no? Que todos estemos conectados y podamos trabajar en un gran equipo que por ahí se divide solamente por las diferentes problemáticas que tienen que abordar. Creo que resumí un poquito lo que planteaste, la verdad me pareció impecable, te agradezco, y por una cuestión de tiempo pasamos a Franklin. Le voy a presentar a Franklin. Franklin Paniagua es costarricense, es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría de la Universidad de Florida, donde está terminando su doctorado, es director de la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos, tiene más de 20 años de experiencia en derecho ambiental, particularmente en la negociación, facilitación y mediación de conflictos de interés público. Recibió entrenamiento en negociación y mediación de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Fue parte de la primera generación de mediadores certificados de su país. Ha desarrollado cursos en disputas de interés público y programas de capacitación profesional en negociación y facilitación en América Latina.
y ha publicado varios manuales sobre participación ciudadana, diálogo social y negociación, así como también artículos académicos en los campos de política ambiental, conflictos públicos y participación ciudadana. Un placer, Franklin. Podés comenzar con tu disertación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo muy agradecido por poder participar en este congreso y en particular en este panel sobre el rol del Estado en la atención de los conflictos. Le agradezco mucho a Jimena el haber hecho ese encuadre temático y ese encuadre conceptual que yo creo que me va a ayudar mucho a plantear lo que tenía pensado para esta presentación. Mi intención es tomar ese conjunto de preocupaciones, ese contexto del que habla Jimena, esa demanda sobre el Estado para que participe atienda los conflictos de la comunidad, de la sociedad, y tomar la experiencia de Costa Rica, la experiencia institucional en esa atención, en esa demanda. Una experiencia que reúne, como cualquier otra, algunos resultados positivos, muchas lecciones y algunas cosas que todavía no se han resuelto. Bueno, todos se imaginan Costa Rica es un país bastante pequeño de Centroamérica, que tiene en su historia mediata, no inmediata, pero sí en aquella historia del que fue el contexto de los 80s en Centroamérica, el haber sido copartícipe de alguna forma de la violencia y de las guerras que se dieron durante esa época. Como herencia de aquella época, Costa Rica tomó un liderazgo en la atención del conflicto, en la respuesta pacífica al conflicto. Y eso nos dio una medalla, una especie de señal de por dónde tenía que ir la identidad del país, que estaba juntada con los elementos de una historia democrática de larga data, de haber abolido el ejército en el año 49 y en conjunto de tener esa búsqueda por la solución pacífica de conflictos desde desde el modelo de desarrollo, tanto por aquella guerra como por los antecedentes de eliminación del ejército y demás. Surge en esa herencia la intención de colocar el tema de la paz como un tema central dentro de la Constitución y dentro del quehacer institucional. Es así como en los últimos 10 años se establece el Viceministerio de Paz dentro del Ministerio de Justicia, que es en el que se encuentra la Dirección de Resolución Alternativa de Conflictos, que es a la que yo dirijo en este momento. La intención del trabajo del Viceministerio de Paz está dirigido hacia la prevención de los conflictos, hacia el desarrollo de una cultura de paz. Esa cultura de paz se entiende como parte de los valores fundamentales, de los valores fundantes del país, en el tanto en que la paz se convierte en un elemento central de la identidad de la oferta país que se ofrece, junto con los elementos de desarrollo sostenible, de conservación, etc. Entonces este es un elemento muy importante, y a eso responde el que tengamos dentro del Ministerio de Justicia un Ministerio de Paz. Responde a ese entusiasmo, diría Laura Restrepo, a esa historia del compromiso con los valores de la paz. El Viceministerio de Paz tiene una dirección de prevención y de gestión de esa paz, que hace una labor más de atención temprana de los conflictos, y en el otro lado tiene la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que, como les decía, es la que yo dirijo. Esta dirección
tiene a su cargo los servicios de mediación comunitaria, mediación para temas personales y temas familiares y vecinales, que atienden sobre todo a nivel particular, a nivel de los conflictos individuales. En algunos casos, esas mismas casas de justicia han logrado convertirse en referentes locales para la atención de disputas locales dentro de asociaciones de desarrollo, dentro de los grupos comunitarios donde se encuentran ubicadas estas casas que son, como les decía, centros de mediación. La dirección tiene además a su cargo desde los últimos 2 años la aplicación del mecanismo general de consulta, que es el instrumento que aterriza para todos los efectos prácticos el convenio 169 de la OIT y el derecho a consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Esto encierra o ubica junto con aquella o como parte del desarrollo de la cultura de paz, el diálogo intercultural. Si tenemos el esfuerzo con las casas de justicia del diálogo comunitario, en el tema indígena, en el tema de consulta, tenemos el desarrollo del diálogo intercultural, que es sin lugar a dudas un reto en nuestro país, donde los pueblos indígenas han sido objeto de la misma deuda histórica que se presenta en otros países de América Latina y que tiene en este momento una coyuntura de mucho activismo de los pueblos indígenas en demanda de esos derechos básicos, siendo el derecho que más se recurre el derecho a la tierra, porque el país tiene una deuda de más de 40 años con los pueblos indígenas sobre las tierras que definió como tierras indígenas, como tierras como las áreas de los territorios indígenas, pero que no se resolvió o no se ha resuelto a lo largo de esos 40 años la entrega formal y definitiva de dichas tierras a los pueblos indígenas. Estas tierras están ocupadas por no indígenas. La demanda de los indígenas, porque esto se cumpla, porque este derecho se cumpla, los ha llevado a tomar medidas de hecho que han resultado en escenarios de violencia con los no indígenas que ocupan estas tierras. Esa atención de ese tema se convierte en una tercera área de trabajo de la dirección y de la experiencia en la atención de los conflictos públicos del país, que es más reciente, ¿no? No tiene que ver ya con el llevar los procesos de consulta como procesos de diálogo intercultural, sino con la atención de los conflictos derivados de que no se haya resuelto el tema de los territorios indígenas en el caso de Costa Rica. Esa es otra área de experiencia, una área que además confronta, como lo mencionaba Jimena, al gobierno con el problema de lo que nosotros llamamos alineamiento institucional, que en muchos de los conflictos parte de lo que los hace más complejos es el hecho de que las instituciones públicas tienden a tener sus propias agendas, sus propios comportamientos, sus propias interpretaciones de las normas, y en un problema que las reúne a todas, como es el tema de los territorios indígenas, pues una gran parte del esfuerzo es esa coordinación interinstitucional para que el gobierno se presente de una manera pues única y conjunta. El tema de la tierra ha sido tan complejo que ha derivado en demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha tomado medidas cautelares que ahorita en este momento se están atendiendo. Una alianza que ha hecho el Viceministerio de Paz a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos con otro viceministerio que sí directamente está bajo el Ministerio de la Presidencia, es la atención de los conflictos públicos y de algunos procesos de diálogo.
esta relación ha derivado en que la mayoría de las protestas de los movimientos sociales que se generan por las políticas, particularmente las políticas económicas o las políticas sectoriales del gobierno, derivan en protestas que se canalizan a través de procesos de diálogo que los atiende inicialmente el Viceministerio de Diálogo en cuanto a protestas, y que muchas veces se transforman en procesos de diálogo que luego son facilitados por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos a través de su programa de diálogos públicos. Estos diálogos públicos incluyen algunos temas de conflictos, pero también otras iniciativas que vienen de oficio de parte de las mismas instituciones públicas interesadas en tener un input, una retroalimentación de la sociedad civil de las políticas que están promoviendo. Es así como hemos participado en los procesos de conformación de la política energética del país, la atención de la política pesquera y del manejo de algunos recursos naturales como son los acuíferos también. Como ven, el desarrollo de las tecnologías de diálogo como tecnologías de gobierno ha sido una preocupación, una parte del quehacer, de la complejidad del estado actual, de la experiencia costarricense, que incluye pues, la canalización desde los conflictos comunitarios hasta estos conflictos sociales que se derivan de la protesta o de los movimientos sociales. Las experiencias tienden a ser mezclarse, hay experiencias y momentos de gran éxito del diálogo como forma efectiva de resolver los conflictos, y otros, como lo señalaba también Jimena, pues son víctimas ya sea de la falta de esa de la falta de la voluntad política para que se asuman los resultados del diálogo, o en otro caso, que es una experiencia que estamos atendiendo y que es uno de esos retos que me encantaría poder discutir un poco más, tenemos un problema digamos, un vacío entre la parte constitucional que garantiza el derecho a la participación pública, a la consulta, al diálogo ciudadano, y una legislación administrativa, un derecho positivo, que es aquello que dirige la gestión de los funcionarios públicos, el principio de legalidad, que limita la forma en la que esa participación se tiene que realizar. Entonces, atender los derechos que tienen los ciudadanos de diálogo sin los instrumentos de la administración para realizar ese diálogo, para guiar el diálogo, ha sido uno de nuestros retos más grandes, y quisiera plantearlo como uno de los temas a discutir. ¿Cómo hacemos para rellenar, para complementar la distancia entre los derechos humanos, derechos constitucionales a la participación, y el desarrollo de la instrumentación pública para que los funcionarios puedan operar la participación misma y derivar eso en procesos de diálogo efectivo? Ese sería el punto en el que quisiera cerrar y plantearlo como uno de los temas a discutir. Pablo. Gracias, Franklin. Escuchándote, la verdad, bueno, casi al final reiteraste lo que Jimena decía de la voluntad política, ¿no? Qué importante que es tener un Estado que tiene realmente voluntad de establecer un sistema multipuertas, ¿no? Que los ciudadanos, personas que tengan un conflicto, puedan democráticamente elegir de qué manera resolverlo. Eso me parece fundamental, y yo lo noto en mi país, en Argentina, en mi provincia. Uno realmente detecta cuando existe la voluntad y cuando no la hay. En el caso, bueno, de Costa Rica, con solo saber que ustedes tienen un viceministerio de paz, me parece que marca la importancia que le están dando, ¿no? a la resolución de conflictos. Así que por un lado estoy contento, me parece excelente, admirable, y te agradezco el trabajo que están haciendo.
en pos de trabajar por la solución de conflictos de manera pacífica. Pero como nos queda poquito tiempo, Franklin, Jimena, quiero aprovechar este panel súper rico, un poco de lo que hablaron ambos. La entrevista anterior que hicieron Leonardo Tarán y Gustavo Scaff, no me quiero equivocar con el nombre, creo que era Yoshiruko, creo que se llama, a ver, acá lo tengo, Yasukawa. Ella le plantearon le hicieron una pregunta en relación a la gestión de conflictos o abordaje de conflictos en comunidades originarias, y ella muy honestamente dijo que no era experta. Y yo no puedo dejar pasar la oportunidad, teniendo dos expertos en la materia, de plantearles una breve situación sucedida hace poquito, que nos toca de cerca a los argentinos y a los salteños, para que ustedes me cuenten un poquito en concreto qué consideran ustedes que el Estado debería hacer, ¿sí? En resumen, se trata de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denominado la Cajonal. Es un conflicto que tiene, creo que más de 20 años, en la zona de Rivadavia, en el departamento de Rivadavia, aquí en mi provincia, donde hace poquito la Corte Interamericana emitió un fallo condenando al Estado argentino por violación de derechos de pueblos aborígenes de la zona. Básicamente, violación de derecho a la identidad cultural, y sobre todo a la propiedad, ¿no? sobre esa porción, esas hectáreas que estaban en disputa. Y bueno, y este fallo lo que hace es obligar al Estado primero a escriturarle más de 400.000 hectáreas a las comunidades, asegurar que esas comunidades puedan disfrutar de los recursos naturales que tienen en esas tierras, principalmente el agua. Y también, por supuesto, eso conlleva indefectiblemente el desalojo de las familias criollas que ocupan esas tierras. Entonces, escuchando lo que ustedes me están diciendo, no puedo dejar pasar la oportunidad porque es algo muy reciente, muy afecta de cerca. Es indudable que ese proceso desde el fallo al cumplimiento va a tener numerosos conflictos, sobre todo a la hora de gestionar esos desalojos. Entonces mi pregunta básicamente, no quiero extenderme más porque ya estamos con el tiempo, es ¿qué opinan ustedes? ¿Qué acciones concretas tendría que realizar el Estado justamente uniendo a las deportaciones como en una acción preventiva o una atención temprana del conflicto? Y si el Estado, ¿qué rol ocuparía en este caso? ¿Tendría que actuar como facilitador del diálogo, como en tipo proceso de mediación? Justamente por lo que decía Jimena, de que no todos los procesos de mediación son adecuados para el conflicto concreto. No sé si te parece, Jimena, comenzar vos y después, si Franklin quiere completar la idea. Dale, Pablo. La verdad, Pablo, este es un conflicto que es muy relevante en el país. Ahora, el fallo fue hace unos meses. Es un conflicto que lleva, creo que 20 años, y que por una razón, por razones de cambios de gobierno o lo que fuera, se ha dilatado el proceso por el cual realmente se le adjudicaron y se les transfiriera el título de propiedad a las comunidades de la Cajonal, que habían empezado siendo 130 y pico y ahora creo que eran alrededor de 70. La realidad es que el fallo es de cumplimiento obligatorio para el Estado, con lo cual es una sentencia. Entonces, el Estado tiene que responder y tiene medidas reparatorias concretas y tiempos perentorios en el transcurso de los cuales que cumplan las cosas. Creo que este es un ejemplo claro donde la intervención no tiene creación, por más que puede dar acción en, por ejemplo,
entre al conflicto con alguno de lo que fue, pero eso que Salta viene trabajando apoyo del gobierno nacional de las diferentes tribunales desde hace años. El área del que creo que cambió el nombre de desarrollo de Salta lo está dando muy bien. La web, que es la unidad provincial, trabaja con las comunidades de niños con los criollos para lograr transferir la unidad educativa. Los en sí no los tienen que desalojar, sino que la transferida productiva. Ellos viviendo en el territorio, lo que te transferir es unidad productiva. No pueden animales, porque no pueden sembrar, ser un bien diviso, y no pueden generar también muchos problemas en la quema de plantas. Y la tala, creo que es la tala en este caso. La realidad es que diversas cosas en las cuales, o sea, Salta podría seguir trabajando en lo que viene trabajando, podría recibir apoyo también nacional en términos al agua. Bueno, durante mi gestión hemos hecho una propuesta que esto no era corte, pero bueno, por desavenencias políticas con los de las comunidades no se logró, pero hay que tener una abordaje integral. En ese momento nosotros habíamos una propuesta que intervenía el Ministerio de Producción por el tema de las unidades productivas, intervenía infraestructura por el tema de recursos de agua, eso. Pero hay algo sí central que nunca se abordó, que creo que ahí en el gobierno de Salta tiene un tema muy grande, que es en los procesos de consulta previa y coordinada. Lo que está estableciendo es que respecto en la construcción del puente nacional, la consulta previa y coordinada establece a partir de cualquier tipo de proyecto que se dé en zona va a tener que ser en consulta con las comunidades. En Salta no se ha desarrollado este tema y siempre la consulta, hay que hacer un proceso de consulta sobre la consulta. ¿Cómo las comunidades quieren ser consultadas? Es una construcción que se da al interior y con el trabajo con los pueblos, porque encima Cajonat hay comunidades de diferentes pueblos, no es de un solo pueblo originario. Tienen, por supuesto, diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes mecanismos de toma de decisiones. Entonces creo que el grande de gobierno es trabajar el tema con los pueblos, trabajar el tema de consulta sobre la previa y libre e informada para generar algún protocolo, alguna normativa fuera, porque lo que ejercer a partir de que se dé de alguna esta transferencia de las tierras, que en realidad ya está por decreto, sino que puedan hacer uso efectivo de esas tierras los diferentes pueblos que componen la Cajonat. Buenísimo, Jimena, muchas gracias. Franklin, ¿tienes algo para adicionar a lo que dijo Jimena? Y ya vamos cerrando. Bueno, señalar la complejidad que tienen estas situaciones, ¿no? Porque se trata de la gestión de una gran extensión de territorio que debe pasar a la administración o a la gestión indígena y que como tal se va a enfrentar a una cantidad de retos que, digamos, en este momento yo podría mencionar que hay problemas que surgen que van a ser necesarios de atender y donde sí, la colaboración va a ser muy importante. Y aquí hago la diferencia entre la adjudicación de derechos, que fue lo que está haciendo la Corte. Eso es muy difícil de atenderlo mediante un proceso de diálogo o un proceso negociado. Pero la aplicación de esta adjudicación de derechos sí se vuelve un tema que es más adecuado para la gestión colaborativa. Hay temas de la identidad, de quién es indígena y quién no es indígena, temas de la gobernanza, de cómo ellos van a pasar a administrar un área sobre la que no han tenido control y quizás no tienen las capacidades internas de hacer esa administración, y luego la gestión misma de ese territorio, que se vuelve pues un gran reto para una población que no ha estado ejerciendo esa actividad. Entonces, reconocer muy bien el proceso gradual y la transición que va a abarcar
quizás varias décadas de poder llevar una comunidad que no tenía este control sobre el territorio que se les está otorgando hasta hacer una gestión efectiva. Eso va a pasar por un proceso muy largo, y yo creo que considerar esto en ese amplio espectro es muy, muy importante. Totalmente. Bueno, la verdad que les agradezco. Para mí la verdad que fue un placer. Podría continuar un buen rato hablando con ustedes y aprendiendo, que es muy importante, nunca dejar de aprender. Así que les agradezco, espero que cuando todo se normalice y esté todo mejor, tengamos la oportunidad nuevamente de por lo menos presencialmente tener una charla. Un gusto, un gran gusto, y a todas las personas que están conectadas, las invito para que continúen con la programación. Ahora tenemos que dar el espacio para el nuevo panel. Nos vemos, que estén bien. Chao, gracias.